Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia entre el alma, el dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple, de mirar en la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse. Cambia lo superficial hoy, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, así como todo cambia y que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Humanamente una vez más. El tema de hoy, violencia de género. Recibimos hoy al doctor Sergio Ponce, juez, quien nos va a explicar y a desarrollar todo el tema de violencia, pero desde el marco legal, ¿sí? Así que bueno, no tardo mucho más en presentarlo. Bienvenido, muy buenas tardes Sergio, gracias por estar acá. Muy buenas tardes Marisa, muchas gracias por la invitación a participar de este espacio. En el momento en el que recibí el llamado de ustedes para participar, obviamente me puse a disposición de este espacio porque me parece que una de las contribuciones mayores a combatir este flagelo de la violencia de género es precisamente que se hablen estos temas y en ámbitos de mucha llegada como puede ser a través de un medio de prensa, eso colabora mucho más.
Sí, así fue. La verdad que cuando me comuniqué con vos telefónicamente enseguida estabas muy predispuesto para venir y para hablar del tema. Y antes de introducirnos, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pensás vos? ¿El hombre nace agresivo o se hace agresivo? Creo que ninguna de las dos cosas, así rápido y sin pensarlo demasiado. Creo que el hombre nace, al menos los que corresponden a mi generación, y desde ahí hacia atrás también, nacen en un mundo que ya tiene una estructura que ha sido aprendida culturalmente y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y en esa estructura el hombre se encuentra en una situación de poder por sobre la mujer. Entonces lo aprende de ese modo, lo naturaliza de ese modo y lo ejecuta de ese modo, sin perjuicio de que hay muchos casos en los que hay condicionamientos de personalidad y genéticos incluso que pueden hacer que una persona actúe de una forma más violenta que otra, pero ya hay una base dada, aprendida y transmitida culturalmente, en la cual no hay una asimilación de la injusticia de esa diferencia de poder. El hombre cree que está bien, porque así ha venido siendo, y cambiarlo le provoca una crisis de identidad, de hombría, porque pareciera que ponerse al mismo nivel que su mujer o que el resto de las mujeres implica para él un debilitamiento, y contrariamente a eso, lo que se pretende instalar, incluso a través de toda la normativa que está vigente, es una conciencia y un aprendizaje de la igualdad de género, de que hombres y mujeres tenemos nuestras diferencias biológicas y fisiológicas y emocionales, pero en cuanto a los derechos que tenemos que vigentes son exactamente los mismos, las posibilidades deberían ser exactamente las mismas, y siempre digo que ojalá, luego de transcurrido toda esta generación que estamos transitando esto de la violencia de género y de hablar del tema y de todo esto, a mí me ha tocado dar charlas de violencia de género y de violencia familiar en colegios primarios ya, porque está incluido dentro de los programas, y eso ya implica que hay niños que están creciendo con ese aprendizaje, y siempre digo que ojalá llegue un momento en el que las leyes de igualdad de género dejen de estar vigentes por ya no ser necesarias, digamos, y por haberse logrado esa equidad que todos buscamos. Claro, lo que pasa es que quizás en la escuela es donde se manifiesta, ¿no? Es el emergente de ese problema que ya existe dentro de la casa, ¿no? Y a veces ahí es donde se puede empezar a hacer algo, porque quizás dentro del ambiente familiar ya está como naturalizado, ¿no? En algunos casos. Exactamente, lo que siempre buscamos despertar en los niños, también en los adolescentes, en los docentes, sobre todo, es tener una visión agudizada al respecto. Hay muchos indicadores de la existencia de violencia en un hogar que a veces los niños pueden llegar a transmitirlos o sentirse libres en ese espacio escolar como para contarlos o para manifestarlos a su manera. Entonces, bueno, es como muy importante ese ámbito. Sergio, ¿qué se entiende por violencia? Y violencia, el concepto más enraizado que tenemos, o lo primero que se nos viene a la mente, es de una cuestión física. Cuando una persona, en este caso un hombre, aplica por sobre una mujer su mayor dotación de fuerza, su mayor capacidad agresiva, a través de golpes que le provocan lesiones y que son visibles, y que a veces hay sangre, que a veces hay fracturas, que a veces lamentablemente hasta se pierde la vida. Pero no es la única ni la exclusiva, es quizás la que más visible se nos hace a los ojos o a los sentidos, pero las leyes de los tratados internacionales que están aplicados a la materia, como el Tratado de Belém do Pará, que está introducido a través de la legislación nacional con la ley 26.485, que es para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, habla de otras formas de violencia también. Hay una violencia psicológica, cuando todo el tiempo se le está diciendo desde un lugar de poder y de superioridad a una mujer que no sabe
o no hace determinadas cosas del mismo modo en el que los hace un hombre. Existe una violencia económica cuando se le hace saber a la mujer que si no fuera por él, ella se moriría de hambre. Esto es una frase muy repetida y que ayuda a que el hombre mantenga esa situación de dominio y que la mujer no se anime a efectuar la denuncia por eso mismo, porque él ya le anticipa: si me denuncias, ¿quién te va a mantener? ¿Con qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre vos y tus hijos. Sergio, discúlpame que te interrumpa. ¿El marco legal entonces considera todos estos tipos de violencia? ¿No es necesario llegar a la física para hacer una denuncia? No. Considera la violencia física, la emocional, psicológica, la violencia sexual también, que no solamente se da en el desarrollo de un delito de abuso sexual, sino a veces en cuestiones menores que también implican que el hombre se ponga en un lugar de poder por sobre la mujer a nivel sexual. También las leyes captan la violencia institucional, que es aquella que proviene de los organismos ya a veces hasta a nivel público, que hacen una diferencia entre hombres y mujeres. Por eso en muchos lugares todavía subsiste que en aquellos cargos que implican una situación de poder, por lo general están los hombres y sus secretarias son mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa violencia institucional está también enraizada en los organismos y también hay que desterrarla, y en ese sentido, y quizás me anticipo a alguna pregunta que pueda llegar a hacerme, pero ha venido a surgir la ley Micaela, por ejemplo, que es la ley 27.499, que habla de la obligación de capacitar a todos los miembros del Estado, cualquiera sea el poder en el que trabajen, ya sea judicial, ejecutivo o legislativo, para que ellos tengan el lenguaje adecuado y el tratamiento adecuado igualitario hacia hombres y mujeres. Entonces, para que no haya violencia también institucional de género. ¿La ley Micaela ya está vigente acá en Córdoba? Han adherido ya la provincia y varios municipios. Entiendo que a nivel país ya más de 500 municipios habían adherido, y la semana anterior fui invitado en calidad de juez de violencia al Consejo Deliberante para emitir una opinión acerca de si el Consejo Deliberante local también debía adherir, y por supuesto que la opinión fue en sentido afirmativo, y finalmente ya el municipio, el Consejo Deliberante adhirió a esta ley, y bueno, eso implicará que todos los organismos del Estado a nivel ciudad se tengan que capacitar en torno a esa normativa. Estos últimos días leí en las redes que existe una especie de registro de las personas que ejercieron violencia. ¿Esto es así? Eso, yo tomé conocimiento también a través de algunos miembros del Consejo, que había un proyecto de ordenanza para poner en vigencia un registro de personas violentas de género. A mí en principio no le encontré demasiada utilidad a ese registro, porque entiendo de que ya existen los organismos que tienen que tener sí o sí registrados los antecedentes de una persona para que el sistema penal se encuentre satisfecho. En este caso, Reincidencia Nacional, el registro de Reincidencia Nacional es el que lleva el registro de todas las personas que han sido condenadas por un delito. Recordemos además que por el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda persona es inocente hasta tanto una sentencia diga que ha dejado de serlo y que es culpable. Entonces, en lugares pequeños como lo es la localidad de Villa Dolores y todos los pueblos que son adyacentes, creo que también la violencia de género se combate desde no transmitir el rumor de que alguien está siendo violentado por su pareja. Creo que no tiene que haber tanto rumor y tiene que haber más denuncia, más acto oficial ante el Estado pidiendo a las autoridades un auxilio, porque eso también revictimiza. Por un lado es bueno visibilizarlo, pero por otro lado el exceso de visibilización hace que la víctima a veces no quiera denunciar por miedo a lo que se va a decir a nivel social. El qué dirán, ¿no? Claro. Le preocupa más a veces el qué dirán que lo que está pasando dentro de la casa. Exactamente. Y en este caso
registrar antecedentes de un violento en un registro municipal es en parte también saber un poco quién es la víctima y que está en boca de todos. Al menos esa fue mi visión inicial, proteger siempre a la víctima. Esto es como cuando por la radio a veces o en diversos medios se comienza a hablar de un abuso sexual de un niño o de una niña, y rápidamente por una necesidad de venganza a nivel social o de lo que sea, se da el nombre del supuesto agresor y se pierde de vista que si se da el nombre del agresor en sociedades tan pequeñas también se puede llegar a deducir o a inferir quién es la víctima. Entonces yo creo que en ese sentido esa ordenanza, por ejemplo, yo pensaba que nada obsta a que el municipio o cualquier otra entidad pida a la justicia las estadísticas. Por ejemplo, las estadísticas de violencia familiar y de género en Villa Dolores. Con números ya sería suficiente, no hacen falta los nombres, porque con números uno puede ubicar en qué sectores de la ciudad se encuentra focalizado, por ejemplo, en qué lugares o en qué barrios hay más violencia que en otros, y así se podrían armar ciertos programas que puedan tener alguna utilidad en cuanto a la temática, pero no necesariamente los nombres. Yo creo que sí resultan más necesarios, y lo escuché en el Consejo Deliberante la semana anterior cuando participé, espacios de contención a la víctima. Escuché que se hablaba algo de una oficina de la mujer. ¿Existen acá en Dolores? Y bueno, a nivel municipal me pareció escuchar en la sesión del Consejo que estaba próxima a implementarse, pero que con toda esta cuestión de la cuarentena y de la pandemia no había llegado a concretarse. Y por otro lado, este año estamos trabajando desde el Juzgado de Violencia en coordinación con el Polo de la Mujer, que ha comenzado a funcionar aquí en Villa Dolores. Entiendo que la sede es en Presidente Perón, donde antes era la residencia juvenil. Allí está la doctora Isabel Grajera y la licenciada Eugenia Sarquís, quienes se encuentran a cargo de este polo y que tienen a cargo ya toda una tarea de asistencia y de contención a la víctima. Sergio, una pregunta. Se acerca una persona a la comisaría y realiza la denuncia de que es víctima de violencia. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, se acerca una persona, vamos a ponernos para hacerlo estrictamente de género, se presenta una mujer y efectúa una denuncia respecto de que su pareja la viene agrediendo de cualquiera de estas formas que hemos hablado, de manera física, psicológica, emocional, económica. Inmediatamente esa denuncia es tomada a través de un formulario especial de denuncias. Esto no es como ir a denunciar que me robaron el auto. En este caso, ese formulario de denuncia, la Ley de Violencia Familiar y de Género Provincial es la 9283, está desde el año 2006 y tiene su nacimiento en el caso Ludmila, que fue el caso de una bebé que falleció lamentablemente como producto de los golpes del padre, y que fueron en presencia de su madre, quien no hizo nada para evitarlo y también terminó condenada, y por eso nació esa ley. En esa ley tiene un anexo que nos impone un formulario que hay que llenar. Ese formulario es un poco extenso, pero tiene muchos datos que a quienes lo leemos media hora después en tribunales nos ilustran sobre la gravedad de la situación. Tiene todos los datos de la víctima, tiene todos los datos del denunciado, figura si el denunciado posee armas o no, si consume alcohol o drogas, si es la primera vez que se separan, si la mujer está decidida a separarse en esta ocasión, si está embarazada. Y de acuerdo a esos indicadores, en la medida que se vayan sumando, eso va haciendo que la visión sobre la gravedad sea más palpable. Hecha la denuncia, pueden suceder dos cosas. Que haya delito, que haya una amenaza o que haya una lesión, por ejemplo, en cuyo caso va a intervenir la Fiscalía de Instrucción que esté de turno, va a imputar, en su caso, si corresponde, al agresor, y puede tomar algunas medidas, que puede ser prohibirle la comunicación o el contacto al agresor con la víctima, o incluso una exclusión del hogar, de todo lo cual también va a tomar conocimiento el juez de violencia, y el juez de violencia, haciendo un análisis sobre esas medidas adoptadas, va a ratificar o no si están bien o mal tomadas esas medidas. Y puede suceder que no haya delito, porque sí sea un relato de muchas agresiones y de muchos insultos, pero que no hayan llegado a una amenaza, por ejemplo. Entonces, en esa causa
pura y exclusivamente va a intervenir solo el juez de violencia y va a adoptar las medidas cautelares que estén a su alcance, una exclusión del hogar o una prohibición de contacto, aun cuando no haya delito. O sea, Sergio, que tiene que existir la amenaza para que sea considerado delito y que la justicia comience a hacer algo o proceder. Si no es delito, lo mismo tiene que proceder el juez de violencia. O sea, si hay delito, lo que implica es que va a haber una doble instancia. Va a estar por un lado la fiscalía actuando y al mismo tiempo el juez de violencia ratificando las medidas que haya tomado el fiscal o tomando las que correspondan. Pero no implica que, o sea, se ha desterrado el prejuicio de que únicamente cuando había delito se podía denunciar. Ahora se denuncia siempre. Incluso yo siempre digo en las capacitaciones que hemos dado a veces a personal policial, que son los que principalmente toman las denuncias, desde la aparición de la ley de violencia familiar, la exposición policial, la simple exposición policial para dejar constancia de que una situación sucedió, ya no debería tomarse. Exclusivamente se deben tomar denuncias, porque esa denuncia siempre va a llegar al juez de violencia y al fiscal. Las exposiciones policiales pueden quedar en el marco de lo policial y no llegar nunca a la sede de tribunales, y quizás en esa exposición hay alguna situación de violencia que puede ser hasta mayor a la que se pueda hacer constar en cualquier otra denuncia. Entonces yo creo que la exposición no debe ser más tomada como una herramienta a la hora de que una víctima se presenta ante la policía y dice, me está sucediendo esto. Y aun cuando la víctima diga, no quiero denunciar, quiero solamente hacer una exposición, porque bueno, esto forma parte del fenómeno en el que se encuentra inmerso la víctima, esto de que ella siente culpa de lo que está por hacer. Entonces, para no perjudicarlo tanto al agresor, dice, esta vez le voy a hacer solo una exposición. Bueno, creo que forma parte de la responsabilidad de quienes están a cargo de los organismos de recepción de denuncias, de explicarle a esa persona de que desde la vigencia de la ley de violencia familiar y de género, la exposición policial ya no puede ser una herramienta. Tiene que sí o sí hacer la denuncia y bueno, y que ingrese a tratar ese caso el juez de violencia y la fiscalía si corresponde. ¿Puede hacer una denuncia a un vecino que escucha el maltrato, ruidos, gritos? Puede hacer la denuncia cualquier persona que tenga conocimiento directo o indirecto, quizás no vio pero escuchó, puede hacerlo cualquier persona. E incluso existen ciertos lugares o ciertas profesiones que no solamente tienen la posibilidad sino la obligación. Por ejemplo, un médico que cede la posibilidad de mantener el secreto profesional ante la necesidad de la lucha contra la violencia de género. Entonces recibe a una víctima, la víctima está visiblemente lesionada, golpeada, es contradictoria en su discurso, primero dice que se cayó, después dice que se golpeó con la escoba y después dice que en realidad el hijo jugando. Ya todas esas versiones nos hacen sospechar de un caso de violencia de género. Entonces hay una obligación de poner en conocimiento, como así también la tienen los docentes o un psicólogo que en el marco de una entrevista terapéutica llegue a advertir un caso que amerita que eso sea denunciado. Claro, que no se respete el secreto profesional, ¿no? En esos casos cede el secreto profesional, claro, y prevalece las leyes de género, digamos. Claro, que es por cuidar a la persona y también a terceros, ¿no? Ahí es donde se queda. Exactamente, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, la verdad que es muy interesante todo lo que dijiste, da ganas de quedarse hablando sobre este tema. Se nota que, bueno, tenés amplio conocimiento sobre esto y me gustaría cerrar el tema preguntándote y pidiéndote una opinión al respecto, ¿no? ¿Pensás vos que se debería trabajar no solo con la víctima, sino también con el victimario? Por supuesto. En estas situaciones ya sabemos de dónde viene el error, ¿no? Esto que hablábamos al principio de esto que culturalmente se ha ido transmitiendo y el error en el hombre en creerse en una situación de superioridad. Pero también en el desarrollo de esa violencia está la víctima y ambos requieren y necesitan un acompañamiento y un tratamiento
para que principalmente no vuelva a suceder, porque muchas veces la denuncia, que a veces se cree que es la única salida, y no es la única, es importantísima. Mientras más denuncia haya, mejor. El problema es que como es un problema complejo, la respuesta también tiene que ser compleja y tiene que ser abordada no solamente por abogados, por jueces y por psicólogos, sino por mucha más gente. ¿Y dentro del ámbito penitenciario se realizan algunas tareas para trabajar con el violento? Y dentro del ámbito penitenciario, dentro del tratamiento ya de un condenado, existen las terapias psicológicas que están a disposición de los internos, o hasta a veces en algún caso ellos mismos la han requerido, y a veces se ha autorizado a que ingrese algún psicólogo particular para hacer un tratamiento de algún interno, pero sí, la idea es que exista ese tratamiento, porque esa persona va a tener la oportunidad a lo largo de esos años de internalizar que cuando salga tiene que hacer las cosas de otro modo. Desde el marco legal, ¿viste que muchas personas que fueron privadas de la libertad por haber recibido esta denuncia de violencia vuelven a reincidir? No tengo números exactos. El nivel de reincidencia puede llegar a ser el mismo que con cualquier otro delito, no es que sea exclusivo de este ámbito de la violencia familiar o de género. Sí puedo decir que vi muchas víctimas recuperadas, y eso a mí por lo menos me reconforta. Ojalá después el condenado o el imputado de violencia también pueda evolucionar, pero ver la evolución en la víctima es lo que es el desafío también, que no pase a ser solo una denuncia más. Detrás de esa denuncia hay una historia de vida. Me pasó con un caso muy particular de una víctima que sufría desde muchos años violencia, y la mujer lo va tolerando y lo va naturalizando hasta que en algún momento sucede un hecho que es un poco más grave y que la lleva a tomar la decisión de denunciar. En este caso, ese hecho más grave fue que él le quebró la mandíbula. ¿Sí? No voy a dar nombres, por supuesto, aunque ya está juzgado el caso. Esa chica, con la mandíbula quebrada, en ese momento se asustó, tenía 4 hijos, se dio cuenta que la situación se le podía estar yendo de las manos, efectuó la denuncia. Se lo detuvo a él el mismo día, era un fin de semana, pero desde el día lunes, martes y miércoles ella concurrió 3 veces a mi oficina, con la mandíbula quebrada, trabajando yo en ese momento en la fiscalía, a pedir que quería levantar la denuncia, que eso también es un mito, no se puede levantar la denuncia, porque quería que él no estuviera en la cárcel, porque sus hijos le preguntaban por el papá y por qué. Bueno, en aquel momento funcionaba en el hospital el Consejo de la Mujer, estaba la licenciada Aldana Juárez, que hoy, gracias a Dios, forma parte de nuestro equipo técnico de tribunales, y bueno, le recomendamos que asistiera con ella, y a lo largo de un tiempo esta misma mujer regresó a la fiscalía entera, y pudo decir que había logrado salir de esa situación, que había logrado demostrarle a sus hijos que lo que estaba pasando su padre era propio de lo que había hecho mal, porque en definitiva si ella hubiese logrado ese fin, que no lo iba a lograr nunca, de levantar la denuncia y que el padre volviera a la casa, ella le seguía enseñando a sus hijos que aunque el padre le quiebre la mandíbula a la madre, estaba bien. Está todo bien. Entonces, bueno, eso la verdad que para mí fue muy reconfortante, y creo que bueno, en la medida en la que se pueda asistir a la víctima, además de recibir una denuncia, creo que es el desafío. Gracias por compartir esta historia, porque es un mensaje esperanzador para todas aquellas personas que están metidas en ese círculo y que piensan que es imposible salir. Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber estado acá. Bueno. Y bueno, te esperamos en algún otro momento. Muy amable. Por favor, a su disposición. Bueno, así nos despedimos de este primer bloque, y no se muevan de ahí, que viene nuestra segunda invitada, así la doctora Quevedo. Auspician a la licenciada Marisa Arce, Guapas y Almendra. Clases de canto online y talleres del cuidado de la voz junto a la profesora de canto y directora coral Norma Guiot. Comunicate al 3544-610807. Clases de canto online y talleres del cuidado de la voz.
SC Lubricentro, cambio de aceite, filtros, venta de neumáticos, rotación y balanceo. También cámaras de autos y camionetas, venta de baterías para todos los vehículos. Comunicate al 448200 o al 425927. SC Lubricentro, en Belgrano 800, esquina de Anfunes. Laboratorio SIL, calidad, tecnología y servicio. Continúa atendiendo todas las especialidades con el equipamiento y normas de seguridad e higiene para la tranquilidad de sus pacientes. Servicio integral de laboratorio. Comunicate al 422865, Italia 53. SIL, tu laboratorio de confianza. En Todo Suelto encontrás todo lo que buscas en un solo lugar. Artículos de despensa, repostería y decoración para tu mesa dulce, descartables, alimento para mascotas y mucho más. Todo Suelto, Avenida Juan Leyes, 675, Villa Sarmiento. En K&A Jeans encontrás la última moda al mejor precio, con atención personalizada. K&A Jeans te ofrece ropa de hombre, mujer y niños. Comunicate al 3544-563405. K&A Jeans, Juan Leyes 651, Villa Sarmiento. Mundo Audio te espera en su nuevo local. Parlantes, auriculares, consolas, micrófonos, iluminación láser y mucho más. Comunicate al 3544-505080. Mundo Audio en su nueva dirección, Presidente Perón 141. Estudio Jurídico QAQ, Dr. Mario Roberto Quevedo, Dr. Guillermo Frank, Dra. Guadalupe Quevedo Yermir. Derecho civil, laboral y penal. Jubilaciones, juicios de reajuste, retención impuesto a las ganancias, jubilados. Comunicate al 420-365 o al 5942-43. Avenida Ilia, esquina Pedro C. Molina, Villa Dolores. Licenciada Carola Pereira, Psicopedagogía, Atención Temprana de Desarrollo Infantil, niños de 0 a 4 años, Evaluaciones Neurocognitivas, Planes de Tratamientos por Obras Sociales. Lo podés encontrar en el Colibrí Consultorios, Juan Brizuela, 161, Villa Dolores. Turnos al 3544-557585 y 535174. Licenciada Carola Pereira. Bueno, ya estamos acá nuevamente en nuestro segundo bloque. Estoy acompañada con la doctora Quevedo, que bueno, vamos a desarrollar otro tema, por supuesto, en relación a la violencia. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, Marisa. Bueno, como siempre, un gusto, la verdad. Muchas gracias por la invitación, a vos, al equipo. Siempre es muy grato estar acá y bueno, tratar de dar información útil, ¿sí?, para los oyentes y los televidentes. Desde mi lugar de abogada litigante, lo hemos estado escuchando al doctor Ponce, que ha dado una clase magistral sobre la violencia de género y la violencia familiar. Y yo voy a dar un tema un poquito más acotado, pero muy, creo yo, grave, ¿sí?, de violencia, porque están los menores de edad de por medio. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante hablar de este tema, sobre todo porque muchas veces estas situaciones no son identificadas, ¿sí?, por la propia víctima. A veces la víctima no se da cuenta que es víctima de este tipo de violencia, y sobre todo porque los menores de edad no pueden defenderse por sí mismos. ¿Quiénes son los que representan sus intereses? Los padres. Y a veces los mismos padres son los que generan este tipo de violencia. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Bueno, nosotros sabemos que cuando hay papás separados, ¿sí?, que tienen hijos menores de edad en común, se establece lo que se llama régimen comunicacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se entiende que ambos progenitores, tanto mamá como papá, tienen derecho de tener un fluido contacto con el menor, ¿sí? Y cuando digo fluido, la palabra lo expresa: fluido, espontáneo, intenso. Muchas veces este régimen comunicacional es generador de violencia.
A mí me interesa mucho el tema, ¿por qué? Primero porque lo veo particularmente, sí, en el ejercicio de mi profesión. Veo que muchas veces los padres no se dan cuenta del daño que generan a sus hijos, ¿sí? Y muchas veces son ambos los progenitores que generan el daño. A veces no hay una víctima y un victimario entre los mismos progenitores, sino que son ambos los que generan violencia en contra del niño. Se complementan sin saberlo, ¿no? Exactamente, se complementan sin saberlo, y eso es muy bueno lo que vos decís, Marisa, porque claramente no es a propósito lo que hacen. Ningún padre va a querer generar daño a su propio hijo, sino que no son conscientes de lo que hacen. Y creo que eso es un trabajo, un arduo trabajo, que debemos hacer entre todos los operadores jurídicos, los equipos técnicos, psicólogos, psicopedagogos, es decir, es un trabajo complejo. A mí siempre me gusta dar ejemplos particulares de situaciones que yo he visto y que quizás la sociedad con esto se puede identificar. Hay casos particulares donde un progenitor manipula de tal forma al niño que el mismo niño termina por creer que odia al otro progenitor, que el otro progenitor es malo, que no lo quiere ver. He visto casos de niños que han estado muchos meses o muchos años sin ver al otro progenitor. Entonces es gravísimo eso. ¿Por qué? Porque con estos hechos se genera violencia en contra del otro progenitor, al cual se le está privando de lo más sagrado, que es tener una fluida comunicación con su propio hijo. Y además de eso, se está perjudicando al niño. La estabilidad psicológica y emocional del niño puede sufrir daños irreparables, y a eso voy, que a veces cuando uno lo identifica y lo trabaja en forma temprana, el niño quizás pueda recuperarse de una situación así, pero a veces es tan intenso y tan grave lo que sucede que se producen daños irreparables, que después en su madurez no van a tener solución. Qué difícil debe ser, digo, porque llegar a un momento donde papá y mamá se separan, ¿no? En muchos casos no es mediante una buena comunicación. Y establecer nuevamente acuerdos donde la comunicación sea armoniosa para el bien de los hijos, después de separados todavía se dificulta mucho más, ¿no? A veces está visto como un trofeo ese chico, a ver. Es que ese es el principal problema. Cuando hay una separación de una relación lazo-afectiva, llámese noviazgo, convivencia, matrimonio, no importa, se generan rencores, reproches, enojos entre esas personas que tuvieron en su momento una relación. Y yo creo que es normal, no es algo fuera de lo común, al contrario, sucede y se da en la normalidad. Lo que pasa es que ahí está el problema, no identificar o no separar, más que identificar, la relación lazoafectiva de los progenitores con sus hijos. Son cosas que deben separarse, y vos bien lo decís, Marisa, qué difícil que tengan un diálogo o una comunicación fluida. Pero te voy a decir una cosa, no hace falta tampoco para que no haya violencia. ¿A qué voy? Que muchas veces, por más que no tengan una comunicación fluida, ¿por qué? Tan simple como que puede existir una orden de restricción, por ejemplo, porque si hay un caso de violencia familiar y una denuncia realizada entre los progenitores, muchas veces es muy común que tengamos una orden de restricción. No pueden comunicarse por ninguna vía, ni por vía telefónica, ni personalmente, no pueden. Y se designan personas intermediarias. Pero así y todo, la violencia se genera. También. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos en estas situaciones un proceso donde hay un régimen comunicacional establecido, donde mamá y papá deben cumplir con días u horarios que se han establecido. ¿Y qué pasa? No se cumplen. Y ahí es cuando se genera el ambiente conflictivo. ¿Por qué? Porque si un papá o una mamá, por ejemplo, debe restituir a su hijo en un horario determinado, el otro progenitor organizó su vida rutinaria en base a ese horario porque está establecido de ese modo. Organizó su trabajo, organizó sus actividades personales, organizó, ¿por qué no?, su salida con otra pareja, porque todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Pero no fue respetado ese acuerdo. Pero no fue respetado. Entonces ahí es cuando se genera la situación de violencia. ¿Por qué? Porque ese progenitor
al cual no se les respetó el horario en que su hijo debía ser restituido, ya no pudo hacer los planes que había hecho, ya todo, digamos, genera una conflictiva en la organización familiar que afecta mucho y afecta al niño también, porque le afecta su rutina diaria. El niño a veces en estos casos, yo digo que ¿por qué tienen que ser erradicados estos casos? Porque el niño a veces está tan desorientado con estas situaciones que no sabe para dónde disparar. ¿Por qué? Porque no entiende a quién le tiene que hacer caso, no entiende cuándo va a estar en una casa o en otra. El niño cuando va a la casa de mamá, mamá le habla mal de papá, y cuando va a la casa de papá, papá le habla. Entonces, realmente hay que estar, y muchas veces, aunque no lo crean, hoy gracias a Dios con el nuevo Código Civil y Comercial está la posibilidad de escuchar al niño. Yo creo que es un avance muy bueno, de que el juez, la asesora letrada que representa sus intereses, el equipo técnico, las psicólogas, asistentes sociales lo escuchen y el niño exprese. Y muchas veces el niño tiene más en clara la conflictiva familiar que los propios padres. Por supuesto, porque lo ve desde afuera. Ahora, Exacto. vos hablás del niño y yo tengo pacientes ya con 19, 20 años que relatan esto, ¿no? Dice, bueno, sí, yo me pasa que a veces voy a la casa de mamá y me sigue hablando mal de papá y voy, o sea, esto es, crecen, ¿no? Escuchando esto por años y años. A medida que maduran, van viendo la situación de otra manera y la van procesando, ¿no? Y en algunos casos, bueno, con la ayuda de un profesional de la salud, pueden correrse un poquitito de esa situación, verla desde afuera y verla desde un análisis ya en relación a su edad, ¿no? Porque como vos decís, cuando son chicos se confunden mucho. Claro. ¿Cuál es la edad en la que un chico puede decidir irse a vivir con mamá o con papá? Y mira, Marisa, eso depende del grado de madurez. A ver, nosotros en la legislación se establece que de acuerdo al grado de madurez, que por supuesto va a ser progresivo de acuerdo a la cantidad de años, no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 10 años, pero así como tomar la decisión, no es simple que el niño diga me quiero ir con mamá o me quiero ir con papá. Puede influir en la decisión que se tome, ¿sí? Pero son otros parámetros también que se tienen que tener en cuenta. ¿A qué voy? El niño es niño, ¿sí? Quienes velan por sus derechos, por su desarrollo, por su educación, etcétera, son los padres. Y el niño a veces puede tomar una decisión, puede decir me quiero ir con mamá o me quiero ir con papá, que afecta a sus propios intereses. Entonces jamás se puede tomar una decisión que afecte los propios intereses del niño más allá de que el niño lo quiera. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo concreto. Los adolescentes muchas veces en una casa tienen mucha más libertad que en otra. ¿Sí? En una casa hacen lo que quieren, no tienen límites, no tienen horarios, no tienen control. El adolescente en ese momento, en esa edad, no sabe qué va a ser lo mejor para él. Sí, el día de mañana. El adolescente en ese momento quiere salir, quiere tener libertad, quiere que nadie lo moleste. Busca lo que le conviene. Claro. Entonces, ese adolescente puede llegar a decir, me quiero ir a la casa de mamá o de papá, ajá, por esos motivos. Uh-huh. Pero eso no va a ser un, digamos, parámetro que determine una decisión, porque lo estamos perjudicando al niño. Uh-huh. Siempre en estos casos, para tomar este tipo de decisiones, el eje, digamos, que hay que tener en claro y después evaluar la situación fáctica es el interés superior del niño. ¿Qué es mejor para ese niño o adolescente? ¿Sí? Estamos hablando de un menor de edad. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué va a ser mejor para su desarrollo madurativo, su estabilidad psicológica y emocional, su crecimiento? ¿Sí? No solo en lo que el niño quiere. Por supuesto que se tiene en cuenta, pero no es un parámetro único. Y a nosotros los abogados, por ahí desde nuestro lado, esto es algo que cuesta mucho. ¿Por qué, Marisa? Porque nosotros los abogados no somos imparciales como los jueces, somos parciales. Nosotros tenemos clientes que tienen intereses contradictorios y representamos a intereses distintos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si a mí al estudio viene una mamá o un papá y me plantea una situación, por ejemplo, muy concreta, no quiero que mi hijo se comunique con la mamá mientras está conmigo, porque la mamá quiere controlar todo, quiere saber qué come, qué no, qué hace, qué horarios. Bueno, yo jamás le podría decir,
a pesar de que mi cliente se puede enojar, porque al cliente no le gusta que uno le diga, no puedo hacer lo que vos querés, ¿sí? Entonces, a pesar de que el cliente se puede enojar, yo tengo la obligación de decirle no. A ver, tenemos un niño que tiene un derecho de mantener la comunicación con el otro progenitor. Lo que se puede es controlar esa comunicación, poner horarios determinados, limitarla, ¿sí? El celular en todo caso se prende a las 10 de la mañana y se apaga a tal horario porque el niño tiene que dormir, tiene que comer. Y si se permite ese tipo de control, mientras el niño está con el otro progenitor no puede generar el vínculo. Y ahí está la violencia. Ese es un caso de violencia muy común. El progenitor que controlaba durante la relación lazo-afectiva, que quería controlar todo, qué haces, qué no haces, a dónde vas, como ya no lo puede hacer de modo directo, utiliza al niño para controlar lo que hace el otro progenitor y ahí se genera la violencia en contra del otro progenitor y en contra del mismo niño, ¿sí? Entonces todo tiene que ser, digamos, muy bien analizado. Cuando hay menores de edad, el bienestar del niño y el interés superior es muy importante, porque son personas que no se pueden defender por sí mismas y los mismos padres son quienes tienen que proteger esos derechos. Es verdad, ¿Sí? pero vos estás hablando también de otros tipos de violencia y a mí se me ocurre qué pasa con la violencia económica, ¿no? Cuando uno de los padres es el que tiene que rendir cuentas, pasar dinero para que este chico vaya a la escuela, tenga sus gastos y la mamá nota que no lo hace. Bueno, Marisa, la violencia económica es gravísima y es muy común. Cuando digo muy común, tenemos un porcentaje altísimo de progenitores que no se hacen cargo hablando económicamente, sí, de sus hijos. Claramente con estas situaciones hay una violencia económica. A ver, cuando tenemos papás separados, a mí no me gusta hablar siempre del hombre que debe pasar la cuota alimentaria a la mujer, porque a veces es viceversa, esto no es una cuestión de género. A veces quien tiene el cuidado personal del menor es el papá, y a veces en esta sociedad de hoy en día, que gracias a Dios está progresando, la mujer es la que tiene una mejor posición económica en la casa. Hay muchos casos donde el hombre es el que se queda en la casa, hace las tareas del hogar. Entonces, no vamos a hablar de mujer u hombre. Qué pero bueno sí, que lo pudiste aclarar, porque sí, bueno, a veces el programa no alcanza para ver tantas variantes, pero está excelente que lo hayas aclarado. Claro, porque se ve, digamos, hoy en día. Entonces, es bueno aclarar este punto. Quien tiene la obligación alimentaria, ¿sí? Está claro que ambos progenitores tienen la obligación alimentaria, eso quiero decir también, porque muchas veces mujer u hombre piensan que el progenitor que tiene la mayor capacidad económica tiene que solventar absolutamente todo, y no es así, ¿sí? Ambos progenitores tienen el deber de sustentar económica y emocionalmente, por supuesto, también a su hijo. Entonces, hay muchos casos de progenitores, mujer, hombre, mamá, papá, que se olvidan completamente de que tienen un hijo, en ambos sentidos, en el sentido económico y en el sentido afectivo. Algunos pasan cuotas alimentarias que son ínfimas, que no alcanzan para cubrir ni siquiera las necesidades básicas de ese niño. Otros directamente, como lo dije recién, se olvidan de que tienen un hijo, en ambos sentidos, no pasan cuota alimentaria, no hay régimen comunicacional, no piden verlo, no les interesa, ni hablar el daño que esto genera en los menores de edad. Yo creo que son situaciones extremas donde los derechos tan esenciales de un niño están siendo completamente vulnerados, pero además los derechos de ese otro progenitor, porque a veces yo tengo casos de progenitores, mamá o papá, que tienen que salir a trabajar todo el día, que tienen que tener 3 trabajos para poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos, porque el progenitor no se hace cargo. Y esta situación es gravísima, ¿sí? Y la violencia económica ahí no es solo en contra del niño, sino del otro progenitor, la falta de consideración con el otro progenitor. Gracias a Dios, la legislación establece diferentes mecanismos, ¿sí? Para lograr obtener una cuota alimentaria. Eso yo también se lo digo a las mamás, a los papás, reclamen. No se queden en la situación de recibir esta violencia económica y sin reclamo alguno, reclamen. ¿Por qué?
como siempre digo, muchas veces me pasa, Marisa, que vienen al estudio, se sientan y me dicen, no, la verdad que yo quiero hacer feliz a mi hijo, no quiero molestar, prefiero que sea de este modo. Y yo siempre les digo, son los derechos de los niños. Piensen que el niño puede tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Si bien puede estar cubriendo sus necesidades básicas, es el derecho del menor de reclamarlo también, ¿sí? Y en este punto tenemos muchas herramientas. Hay muchos progenitores, Marisa, que dejan el trabajo para no pasar cuota alimentaria. Uno, cuando se hace el reclamo, hay un trabajo en blanco y de repente el trabajo no está más. Dejan el trabajo, y trabajos buenos, Estamos hablando de una persona que prefiere, y ahí vemos el grado de violencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que prefiere renunciar a su estabilidad económica con tal de no pasar la cuota alimentaria a sus hijos correspondiente y de generar aún más violencia. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que quizás lo único que tenía en cuanto a estabilidad era lo económico, porque evidentemente para proceder así no hay una estabilidad psíquica. Claramente que no, Marisa, es que ahí está el tema, es que yo creo que es fundamental que esto se trabaje en conjunto. La solución no la pueden dar solamente los abogados y los magistrados, los jueces, la justicia. Necesitamos, y está, gracias a Dios, tenemos un equipo técnico, pero se necesita aún más trabajar en eso, ¿sí? El apoyo de los psicólogos. El tratamiento psicológico para estos casos es fundamental y tiene que ser un tratamiento psicológico que aborde a todos los integrantes de la familia, no a la víctima y al victimario o al niño por otra parte, no, tiene que ser un abordaje psicológico completo y a todos los integrantes de la familia. Si no se soluciona una parte, de la otra parte se continúan con todos estos tipos de violencia y al final es una rueda que vuelve a suceder. Hablando de ¿sí? una rueda, Guadalupe, vos sabés que los tiempos acá son muy cortos, pero no te quiero despedir, quiero saber si me acompañás a hacer el cierre del programa. ¿Puede Por ser? supuesto. ¿Me quedás un ratito Encantada, más? Muy sí. bien. Bueno, vamos a un pequeño corte y una tandita publicitaria y ya volvemos acá, me va a acompañar la doctora a despedirlos por el día de hoy. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Hoy cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Bueno, ya estamos de vuelta. Hay una preguntita que le hice al juez, pero que no le hice a Guadalupe, y a mí me gusta ser equitativa, así que antes de hacer el cierre me gustaría preguntarle, Guada, ¿el hombre nace agresivo o se hace agresivo? No, yo creo que se hace. Es una cuestión cultural. Si no, todos los hombres que nacieran en este momento y que fueran creciendo serían violentos. Yo creo que es una cuestión netamente cultural que se está erradicando con todo esto que estamos hablando, con la legislación vigente, los organismos de ayuda, es decir, tenemos muchos elementos y hay un gran avance social, pero todavía queda mucho por trabajar. Creo que se hace violencia. Se hace. Sí. Bueno, voy a dar un pequeño desarrollo desde el punto de vista psicológico de lo que es la violencia. Yo quiero que vos me ayudes también en esto. Y en realidad se entiende por violencia cualquier tipo de acción cuyo único objetivo es dañar al otro, ¿no? Pero nos metimos en esto que vos decías recién, un círculo de violencia donde la víctima siente una especie de tensión, ¿no?
Dice, acá va a pasar algo, acá mi pareja, ¿no? Para ponerlo como ejemplo, también lo puede sentir un niño, ¿no? Dentro de un ámbito familiar, acá me va a agredir, acá se viene algo, ¿sí? Si no lo hago bien, si la comida no está lista, si el plato está muy frío, y en ese círculo de violencia donde se empieza a sentir esa tensión absoluta, llega un momento que como una olla a vapor que va aguantando tensión, esa olla, ¿sí? Por algún lado tiene que salir, esa tapa en algún lado revienta y bueno, y ahí empieza lo que es el momento de violencia, ¿no? Violencia, como había explicado Sergio, violencia física, violencia psicológica, violencia obstétrica incluso, hasta de los profesionales de la salud, sí. Médicos, ginecólogos, ¿no? Donde en vez de tener un trato amable hacia sus pacientes, se sienten realmente muchas de ellas degradadas, ¿no? Y el programa anterior, una trabajadora social, Clarisa, había hablado sobre la violencia ética, esto que también nos nombraba Sergio de que a veces le preocupa más a la víctima el qué dirán, sí, que lo que está sucediendo dentro, ¿no? Pero bueno, una vez que pasa ese episodio de violencia, viene ese momento de idealización, ¿no? El periodo de luna de miel, donde el victimario pide perdón. Dice, no lo voy a hacer nunca más, mi amor, mi reina, quiero que me perdones. Y es un trabajo tan de hormiguita, tan minucioso, que es prácticamente muy difícil para la víctima salir de ese círculo, porque nuevamente vuelve a perdonar, pero al poco tiempo vuelve a sentir otra vez ese periodo de tensión y otra vez es víctima de violencia. El victimario realmente tiene una personalidad mediante la cual sabe muy bien todos los pasos a seguir para que esa persona hasta se encuentre aislada muchas veces y no pueda pedir ayuda. Entonces, la aísla socialmente, del trabajo, del mundo que lo rodea, hasta de los familiares. Entonces, muchas veces la opinión ajena es ¿qué hace que no se va? ¿Por qué no sale? ¿Cómo se aguanta todo esto? Y acá es donde muchas veces la ayuda de alguien, de una afuera, de un vecino, como le preguntaba Sergio, ¿no? De un docente, alguien que haya visto que se puede hacer algo, ¿no? Brindar una ayuda, un teléfono, como para no exponer tanto de que se sabe tanto de la vida íntima, pero bueno, que hay algo por hacer, ¿no? Es muy importante diferenciar, creo yo, lo que es un acto de violencia de también la manipulación emocional, ¿no? Un acto de violencia donde a veces el manipulador busca esto, ¿no? Hizo un estudio tan preciso de la vulnerabilidad del otro que sabe hasta dónde hacerlo explotar, ¿no? Totalmente. Y entonces el otro dice, uy, se puso efusivo, grité o gritó, y bueno, pero hubo algo que también desencadenó eso. Yo creo que una situación violenta no define a un violento. Por supuesto que no. Yo creo, aparte, Marisa, que siempre la víctima de violencia de género, el violento tiene la particularidad de manipular tanto que la víctima se cree que es la culpable. Seguramente, siempre es así. Sucede. Pero sí, lo que contó, el caso que contó el doctor es muy bueno como para dar un mensaje esperanzador de que siempre se puede salir de una situación totalmente así. Buscar ayuda, siempre. Bueno, Guadalupe, me despido de vos. Muchas gracias, Marisa, como siempre. Me despido de todos ustedes. Recuerden que si quieren volver a ver el programa a las 10 de la noche por Canal 2 de Cablevisión, y si no, Facebook, Humanamente BD, Instagram o YouTube, también Humanamente BD. Hasta el próximo jueves y muchas gracias por estar ahí. Cambia lo superficial hoy, cambia también lo profundo.